Hoy estamos viviendo una época diferente, no es la misma época que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos. No, es una época distinta. Los que tenemos el privilegio de haber vivido poquito de la época de nuestros abuelos, porque ya prácticamente ya no nos tocó la época de nuestros abuelos tanto como a ellos, y ni siquiera a las hermanas que son mayores de edad dirían, no, pastor, a mí sí me tocó la revolución. No, a ustedes no les tocó la revolución, lo que sí les tocó a nuestros abuelos. Al menos a mi abuelo sí, mi abuelo anduvo ahí en el mitote de la revolución, si no me equivoco. Pero ya no nos tocó tan metidos en esa época. Pero nos tocó un poquito de la época de ellos, de cómo era la época de ellos. A mí me gusta un poquito de recordar esas épocas, por ejemplo, con las películas viejitas, las películas de antes, te muestran cómo era el mundo en aquel entonces. Incluso cómo era la manera de hablar, la manera de... Hasta los malos no eran tan malos, pues, hoy serían buenos. Pero era distinta la época, era diferente. Y después entramos a la época de nuestros padres, quizás con un poco ya de modernidad, un poco ya de acceso a diferentes servicios, la luz, el agua, el drenaje, ya un poquito más hacia los vehículos, el transporte, los comercios, las grandes tiendas. Y luego ya un poquito más nuestra época, pues ya empezó la tecnología, las televisiones a color, nos tocó a mi generación, a la mayoría de ustedes nos toca transitar de no haber celular a que haya celular, de los teléfonos fijos a los teléfonos móviles. Y ha habido muchos cambios. Pero algo que quizás no nos percatamos tanto, no nos damos cuenta tanto, son también en los cambios culturales. Los cambios culturales también han existido. La forma en cómo los hijos trataban a los padres. Yo recuerdo, a mí me tocó conocer todavía familias donde los hijos, a compañeros de mi salón, de la primaria, donde los hijos se referían a sus papás o les hablaban a sus papás de usted. O sea, no les hablaban ni siquiera como de tú, como hoy nos hablamos, ¿no? Papá, mamá, no. Era una forma de referirse a ellos todavía con un cierto respeto hacia el usted. Todavía me tocó ver, por ejemplo, en mi pueblo, todavía me tocó ver papás que caminaban sobre la banqueta y los hijos caminaban en la calle. Y yo decía, pues qué locos, qué absurdo. No, era por la estatura, porque el hijo no podía ser más alto que el papá. Entonces, si el hijo era más alto que el papá, tenía que ir por la calle para que el papá se viera más alto que el hijo. Ahora ya no vemos eso, ahora agarramos a los papás de bastón, ¿no? Ya los agarramos para apoyarnos en ellos. Pero muchas cosas de cultura, la forma de hablar, el vocabulario, el acceso a la educación, en fin, han pasado muchas cosas. Pero algo que quizás todavía más no nos hemos percatado tanto es lo que sucede respecto a la fe y a la razón. Me acuerdo, todavía hace algunos años, se decía que una persona cristiana no debería de estudiar. A mí me tocó convertirme a Cristo en 1995 y todavía existía, ya no tanto, ya no era tan común, pero todavía existía la idea de que el que era cristiano y se iba a dedicar al Evangelio no tenía que estudiar. De hecho, para muchos jóvenes era la fuga, no voy a la universidad, me meto de pastor. Y no era, era algo que sucedía. Con el paso de los años, de hecho, se argumentó más contra la fe, es decir, se decía que la fe era irracional, que la fe era un lavado de cerebro, que si tú eras cristiano te habían lavado el cerebro, te habían convencido, que eras débil de pensamiento y que por eso te convencían y que por eso te metías a una iglesia cristiana, porque no tenías educación, que los que iban a la iglesia cristiana era gente que no sabía leer ni escribir, que los que tenían fe y esperaban milagros, o que los milagros eran cuentos de niños, que Jesús era un cuento de niños, que el diablo que era un cuento para espantar a los niños, para que tuvieran miedo y no hicieran lo malo. Cosas como esas que se argumentaban y que además había muchos foros, es decir, muchos lugares donde se podía decir eso. Las universidades
se volvieron, sobre todo las universidades públicas, se volvieron en lugares de combate a la fe, principalmente a la religión, pero pues ahí va metida la fe, porque hay que distinguir, la fe no es lo mismo que la religión, eso les debe de quedar clarísimo. Cuando les hablen a ustedes de su fe, o les cuestionen a ustedes su fe, cuestionando su religión, son cosas diferentes. Usted puede defender, o sea, lo que tú estás defenderse y decir, lo que tú estás cuestionando es la religión, no estás cuestionando la fe. Cuando le dicen, es que todas las religiones engañan, bueno, estás cuestionando las religiones. Y puedo aceptarte que muchas religiones engañan, no todas, pero muchas engañan. Ah, es que todos los pastores son ladrones. Estás cuestionando la religión, no estás cuestionando mi fe. Mi fe es en Jesús. Bueno, pues el cuestionar la religión servía para cuestionar la fe. Y hubo muchos lugares, incluso la televisión y los medios de comunicación, principalmente la radio, la televisión no tanto, porque todavía tenían pues conveniencias ahí, intereses que estaban de por medio, pero la radio se volvió un foro o un lugar donde se cuestionaba mucho la fe, se cuestionaba mucho la religión. Y estoy hablando de México y América Latina, porque en Estados Unidos hay muchas estaciones que son cristianas casi desde el origen de la radio. En Estados Unidos todavía, hoy en día, siguen existiendo estaciones de radio que son completamente cristianas. Muchos de los ministerios que ustedes conocen, de ministerios famosos, o han oído quizás hablar de ellos, surgieron en la radio, se volvieron exitosos en la radio. Y era porque tenían un espacio en la radio. No sé si han oír de Billy Graham. Billy Graham era un predicador de la radio. Benny Hinn era un predicador de la radio. Dante Gebel, el famoso Dante Gebel, era un predicador de la radio. Y que se empezó a hacer famoso a través de la radio. Pero, bueno, Dante Gebel en Argentina, pero había estaciones que se abrieron para la predicación de la palabra. En México esto no tiene mucho tiempo. En México tiene pocos años que se abrieron estaciones de radio para predicar la palabra. Había uno que otro programa escondido, disimulado entre, por ejemplo, consejería o disimulado en ayuda social, pero que metían ahí un poquito la palabra de Dios porque el gobierno prohibía que se hiciera uso de los medios públicos de los medios privados para la transmisión del mensaje del Evangelio, con la idea de que somos un país laico, que había una separación entre la iglesia y el Estado. Y pues por esa razón se argumentaba o se decía que no podía haber programas cristianos. Bueno, ¿por qué les digo todo este antecedente, toda esta historia? Porque sucedió algo hace apenas unos pocos años. Hace apenas unos pocos años surge el Internet. El Internet no tiene muchos años, no crean que el Internet existió siempre. Los niños que nacieron ya con el Internet ahí en la mano, no existía Internet antes. No existía celulares antes, no existían... YouTube no tiene muchos años. Hoy YouTube es para ver cualquier cosa. En YouTube te encuentras cualquier cosa, desde películas, música, prédicas, investigaciones, documentales, chismes, todo te encuentras en YouTube. Pero YouTube no tiene muchos años. De hecho, cuando surgió YouTube, y alguien me dijo, ¿por qué no subes videos a YouTube? ¿Saben cuánto me tardaba en subir un video a YouTube? Me tardaba 4 horas para subir un video de 30 minutos, Y era pesadísimo, y además yo tenía que irme a un ciber porque no teníamos internet en la casa, y yo tenía que irme a un ciber y subir una prédica a YouTube. Tenía que pagar la renta del ciber, que me llevaba 4 horas. Y eso es lo que invertíamos para subir un video de 30 minutos. Y YouTube empezó a tomar, o plataformas como YouTube, hay otras más, no son tan populares como YouTube, pero Facebook, por ejemplo, TikTok, Instagram, ahora Instagram, se usan para subir videos. Pero, ¿qué cree? Que ese foro nos lo empezaron a ganar, ese lugar de transmisión de información, nos lo empezaron a ganar mucha gente que no creía en Dios y que argumentaba contra Dios. Los primeros videos que tuvieron mucho éxito en YouTube fueron videos contra las religiones en el mundo. Fueron videos principalmente contra el cristianismo y contra los principios y los valores cristianos. Entonces se empezó a ganar un territorio en YouTube que los cristianos
dejamos. Y lo dejamos por mucho tiempo porque decíamos, eso es del diablo. El internet es del diablo, decía. Luego cuando se dieron cuenta que el internet no era del diablo, dijeron, no, YouTube es del diablo. Y cuando quisieron ganar el espacio en YouTube, ya muchos habían ganado ese espacio. Y hay muchos programas, canales en YouTube que contradicen la fe cristiana. Los últimos 6 años, 5 años quizás, ha habido nuevos hermanos cristianos que han usado el foro de YouTube para defender la fe. Entonces, hoy existe una defensa de la fe cristiana desde el internet, desde el canal de YouTube. Y hay muchos canales muy interesantes, muy buenos, que vale la pena ver y oír para ver cómo puedes defender tu fe, para ver cómo puedes argumentar. Hay predicadores que antes no eran conocidos, que salían a las calles y predicaban y defendían la fe en foros universitarios, buscaban tener esas discusiones de defensa de la fe, y antes no se transmitían. Hoy existen los videos y hoy se transmiten a través de internet. Y hoy es más visible esta defensa. Y estamos apenas empezando, después de 5 o 6 años, estamos apenas empezando a ganar territorio en redes sociales, en YouTube, acerca de los espacios y de las prédicas que compartimos. La razón por la que yo comparto las enseñanzas en internet no es para hacerme famoso, no es para ganar seguidores, ni siquiera para ganar dinero. Lo hacemos para que haya un espacio donde la palabra de Dios, la fe, se comparta con otros. Amén. Pero ¿saben qué está pasando? Curioso. Mientras unos están defendiendo la fe y están ganando territorio en los medios de internet, en los medios electrónicos, muchos están teniendo miedo de defender su fe. Y están teniendo miedo de poder decirle a la gente, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo tengo fe en Jesucristo, yo voy a una iglesia cristiana, yo leo la Biblia. Muchos cristianos están perdiendo el valor y la fuerza para poder decir que son cristianos. La razón es simple. Tal pareciera que la razón, ahora sí, perdón, la razón es simple, pero tal pareciera que el pensamiento, la ciencia, le ha ganado la fe. Y no es así. Conforme el tiempo va pasando, nos vamos a dar cuenta que la fe está ganando terreno. Y la misma ciencia se está poniendo del lado de la fe. Ahora, me gustaría que abrieran su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 46 al 54. ¿Ya está ahí? Ok. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la razón, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hay una parte, aquí hay una frase que dice el versículo 48, dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La Nueva Traducción Viviente lo formula como una pregunta. Jesús, haciendo la pregunta, le dice al oficial del rey, le dice,
si no vieres milagros, no creerías o no creeréis. Y una de las cosas que pasa hoy en día es que tenemos la famosa frase de hasta no ver, no creer, que se la atribuimos a Tomás, que Tomás dijo o habló de tener que él creería en Jesús hasta que viera las heridas de Jesús, o creería que Jesús había resucitado hasta que viera las heridas de Jesús. Y le atribuimos la frase de hasta no ver, no creer, porque esperamos ver los hechos o esperamos ver las cosas antes de creer. Porque si no lo vemos, no creeremos. Ahora imagínense al mismo Señor Jesús que hace milagros, que hace señales, que incluso la gente lo busca porque hace señales y hace milagros. La gente le pide ver el milagro para poder creer en él. Y es curioso, pero así funciona nuestro cerebro. Otra vez, no podemos creer que algo va a mejorar hasta que empezamos a ver que mejora. No podemos esperar que nuestros hijos son buenos muchachos, son buenos estudiantes, hasta que nos traen un 10 de calificación, o hasta que nos obedecen en una instrucción que les dan. No podemos creer que nuestro esposo o nuestra esposa va a cambiar o va a mejorar hasta que empecemos a verlo cambiar. No creemos porque no lo vemos. Y entonces nos cuesta mucho trabajo. Nuestra razón siempre se está peleando con nuestra fe, porque nuestra fe nos dice cree, espera, confía, Dios lo hará, Él está obrando, aunque no lo veas ahora, Él está obrando. La fe nos mueve a tener una esperanza. ¿Nos mueve a tener una qué? Esperanza. ¿Qué es una esperanza? Es esperar. La esperanza nos lleva, o es el acto de esperar, es la confianza que podemos tener de que algo bueno puede pasar. No solamente es esperar, porque puedes esperar que te pase algo malo. La esperanza no solamente es esperar por esperar. La esperanza es esperar que algo bueno te pase, que una promesa se cumpla, que un suceso favorable para ti está pronto por suceder, que tu cuerpo está por sanar, que está a punto de mejorar tu situación económica, que tu situación en casa tiene una solución y que puede reconciliarse todas las cosas. Eso es esperanza. No solamente esperamos que pase algo, porque esa frase que de pronto decimos pues ya Dios dirá, hay lo que Dios quiera, y cuando sucede lo que Dios quiera nos estamos quejando, ay, no era lo que yo quería. Bueno, pero era lo que Dios quería. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanza, podemos anhelar que cosas buenas sucedan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que están esperando los chalquenses para esta temporada de lluvias? Que se inunde. Es lo que están esperando. Ya lo que está, va a llover, sabemos que viene la temporada de lluvias, se sueltan los aguaceros, no, se va a inundar, seguro se va a inundar. ¿Y ya cuál es el sentimiento que tenemos? Pues de que se va a inundar. Y nosotros mismos estamos esperando que cosas malas nos pasen. Ahora, la razón nos dice, pastor, hablando de las inundaciones del Chaco, pastor, pero todavía no terminan de arreglar el drenaje. Pastor, pero se vino un aguacerado, ¿vieron cómo se pusieron las calles? ¿Qué es lo que circulaba en videos ahora que se vino el aguacerazo de la semana pasada? Los videos, trolebús nuevo en calles inundadas. Esos eran los videos. Eso es lo que la gente está viendo. ¿Por qué? Porque estamos esperando que algo malo pase. Estamos esperando que cosas malas pasen. Por supuesto, la razón dice, pastor, pero ¿no vio que se inundó? Sí, claro, pero ¿no ves el otro lado de la moneda? Que están tratando de reparar un daño que ha estado ahí por décadas en Chalco, que es el drenaje, y lo están reparando. Yo lo que espero, cada vez que paso por ahí, me toca el tráfico de la avenida, ¿cómo se llama esta? Solidaridad, o conocida como Tejones. Cuando yo paso por esa calle y veo, por un lado veo las inundaciones y los charcotes, y por el otro lado veo la obra que están haciendo para reparar el drenaje, ¿a dónde cree que pongo mi mirada? En las reparaciones. Y ahorita todavía veo inundaciones. Pero yo espero en breve que esto se acabe. Yo espero que esto termine pronto, que este año, o a lo mejor el año y medio, no sé cuánto tiempo se lleve, pero que ya no se vuelva a inundar Chalco.
que ya no vuelva a pasar. Hay una entrada a mi casa, que es la única entrada que pasa por un pueblo, y ayer se inundó. Estaba bien inundado ese pueblo. Y entonces, desde que yo vivo en esa zona, yo he preguntado, bueno, ¿y así se ha inundado siempre? Sí, siempre. O sea, siempre se ha inundado de esta manera. Bueno, pero en serio, porque yo pensé, pues es que son las unidades habitacionales, hay más casas, hay más drenaje, pues inunda más el pueblo, ¿no? No, dice, no, siempre ha sido así. Y cada año, antes de la temporada de lluvias, destapan el drenaje porque se supone, hacen un boquete y cambian tubos y con tal de que ya quede bien, y no queda bien, y este año se volvió a inundar esa misma entrada. ¿Y qué es lo que yo pienso? No, gobiernos, ladrones, nada más nos engañan, porque siempre nos están robando y no arreglan nada. Yo no, yo digo pronto. Tiene que venir alguien que le caiga en la cabeza, que tiene que arreglar eso. Como tuvo que venir alguien y empezar a arreglar el relajo que tenemos ahí en el drenaje de Tejón. Entonces, y peor, cuando se inundaba antes nadie decía nada. Ahora que lo están arreglando, no lo arreglan. ¿O cuándo van a terminar? ¿Cuánto tiempo más? Pues no lo arreglaban. Ahora lo están arreglando. Y mientras la razón te orilla a la catástrofe, la fe te orilla a la esperanza. Mientras la razón te dice, esto no va a cambiar, la fe te dice, tiene que cambiar. ¿Sí está conmigo? Ahora, estoy poniendo ejemplos, no estoy hablando contra ningún político, ni contra ningún gobierno, ni contra lo que están haciendo para arreglar las inundaciones que hay en Chaco. No estoy hablando de eso, no es mi tema, pero lo pongo como ejemplo porque es algo que usted ve todos los días. Los que transitan por ahí, los que circulan por ahí, lo vemos todos los días. Entonces es algo tangible. Ahora, quiero llevar esta misma idea, ya captó la idea, de lo que te hace ver la razón y lo que te hace ver la fe. Quiero llevar esta misma idea a tu vida. Tu vida tiene la misma lucha todos los días. La razón te dice, no tienes un peso, no tienes trabajo. La razón te dice, esto está complicado. La razón te dice, hey, no va a cambiar tu situación. Estás solo en la vida. Todos te abandonaron. La razón hace ver lo que está sucediendo, lo que dicen los científicos, los hechos. ¿Sí está conmigo? La razón busca hechos, la razón busca sucesos, la razón busca datos, información que te haga tener algo, no quiero decir real, pero algo que sea razonable, que te diga, esto va a ser así, porque ya las estadísticas, porque ya la historia, porque ya los antecedentes, porque siempre ha sido así, porque esto nunca ha cambiado, porque eso te dice la razón. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando actúas conforme a la razón, tienes un conflicto interno, definitivamente, y se los digo a ustedes, quizás alguien allá afuera que no tenga fe, pues no lo va a entender, pero ustedes tienen fe. Y el conflicto interno es entre lo que te dice la razón y lo que te dice tu fe. Tu fe te mueve a creer. Tu fe te mueve a tener esperanza, a esperar lo mejor para tu vida. Hermanos, si no, ¿para qué vivimos? Si no hubiera algo mejor para nosotros, en el momento que te conviertes al Señor, el Señor dice, pues ya, mejor me los traigo. Y tú estás recibiendo a Cristo, Padre, perdóname todos mis pecados, me arrepiento, da cambio a mi vida, Señor, quiero ser mejor. Jesús, te recibo en mi corazón, ven a mi vida. Amén. Y te mueres. Esa sería la solución. Porque en el momento en que te arrepientas, lo mejor para ti sería irte de aquí. Porque este mundo es terrible. El mismo Señor Jesús nos lo advirtió. Dijo, en este mundo tendréis aflicción. Señor, pues ¿para qué nos dejas en este mundo? Llévanos. Pero ¿por qué nos dejó en este mundo? Porque gracias a uno de los que creyeron en Jesús y conservaron la fe y mantuvieron la esperanza, tú y yo hoy creemos. Alguien creyó y no se rajó a pesar de cómo le fue en el mundo, a pesar de cómo le fue en esta vida y a pesar de cuáles fueron sus circunstancias, y a lo mejor no tenía trabajo y a lo mejor no tenía dinero y a lo mejor comía pan duro todos los días, pero tenía fe.
Y esa fe la compartió con alguien más. Y le dijo a esa otra persona, Jesús es fiel, aunque él estuviera yendo de la patada. Jesús es fiel y él cumplirá sus promesas. Y muy probablemente dijo, yo no lo veo todavía, pero seguramente tú lo verás. Yo no lo veo en mi vida todavía, pero tú lo vas a ver. Y tu vida va a cambiar y tu vida va a mejorar. ¿Y qué cree? Gracias a que esa persona creyó y mantuvo su fe, y otra persona creyó y mantuvo su fe, y otra persona creyó y mantuvo su fe, hoy ustedes y yo creemos. Pero lo que está pasando en la iglesia, que en lugar de mantener la fe, están diciendo, no, esto no va a cambiar. No, esto no va a mejorar. No, mi situación no va a ser mejor. Mi vida no va a estar bien. Yo voy a estar sufriendo. Y entonces, como voy a estar sufriendo, ¿para qué le digo a alguien que crea? Si es lo mismo, él no cree o ella no cree. Y es lo mismo conmigo. Yo sí creo y me va igual de mal que ellos. ¿Para qué mejor nos evitamos la pena de que se burlen de nosotros y no compartimos que la fe es lo que nos mueve a ustedes y a mí? Es lo que nos mantiene en este mundo. No solamente para que existamos en este mundo, sino para que compartamos la fe. Jesús le dice al siervo del rey, le dice, si no hago milagros, ustedes no van a creer. Hermanos, estamos en una etapa de nuestras vidas donde solamente si tenemos fe, donde solamente si vemos los milagros, tenemos fe. Donde si las cosas mejoran, entonces sí puedo creer que van a mejorar. Pero mientras nos enojamos con todos, nos molestamos con todos, nos molesta todo lo que pasa, porque pues no va a cambiar, pues. Hace poco estuve en un programa de radio con unos hermanos, Moisés y Cristi. Estuve con ellos en un programa y hablaba de matrimonios. Y yo les testificaba a ellos, y lo testificaba ahí en el programa, y les decía que mi esposa tuvo un momento de fe. Ella y yo nos peleamos todo el tiempo y nos enojamos mucho tiempo y discutíamos todo el tiempo, pero ella, en una ocasión, cuando ya estaba muy desesperada, porque pues yo no cambiaba y yo no mejoraba mis actitudes, yo me seguía metiendo en problemas financieros y discutíamos por los problemas financieros en los que yo me metía. En una ocasión mi esposa dijo, ya, me voy a divorciar. Este hombre me está arruinando. Me está sacando canas verdes, está destruyendo mi vida, mi juventud, mi familia. Mis hijos están padeciendo por lo que él hace. Y ella tuvo que tomar una decisión. En aquel entonces, le estoy hablando hace, ¿qué edad tiene Isa? 25. Hace 25 años. Hace 25 años. Ella dijo, no, tengo que tomar una decisión. Y se puso a orar. Y ella dijo, me quedo con este hombre. Y me espero a ver qué Dios va a hacer con él. O lo dejo y empiezo de nuevo con otro. Pues mi esposa tiene mucha fe. Porque decidió esperarse. Y tengo que decirle algo. No crea que yo cambié inmediatamente. No crea que mi situación cambió inmediatamente. No vaya usted a pensar que mi esposa vio cómo el cielo se abrió y un ángel descendió y le habló y le trajo un mensaje y le dijo, amada hija del Señor, confía en el Señor, Él es el hombre de tu vida, Dios no ha terminado. No, hermano, fue una decisión que ella tuvo que tomar. Ella decidió esperarse. Y apenas, poquitos años para atrás, estamos viendo que las cosas cambian. ¿Sí me explico? Ella pudo tomar una decisión de decir, no, yo no voy a esperar. Me voy a hacer viejita con este filisteo incircunciso que no se convierte completamente, que comete errores a cada rato y para saber cómo termine después. ¿Qué termine haciendo? A lo mejor hasta la fe pierde. A lo mejor hasta se vuelve mundano y regresa a su alcoholismo y a su drogadicción. Pero no, ella esperó y no esperó que sucediera lo malo, esperó que sucediera lo bueno. ¿Sí está conmigo?
¿Qué estás esperando que suceda en tu vida? El milagro no lo vio ella. El milagro apenas lo estamos empezando a ver. Porque apenas las cosas están sucediendo de manera diferente en nuestras vidas. Porque apenas ella y yo estamos aprendiendo a ver lo que Dios está haciendo a través de nosotros y en nosotros por su gracia. Y esa esperanza que ella tuvo en el Señor y en lo que el Señor podría hacer, hizo una diferencia. ¿Qué estás esperando que pase en tu vida? No, pastor, pues yo ya, como dicen en mi pueblo, me quedé a vestir santos. No, pastor, yo ya no voy a prosperar. A lo mejor de maceta no paso. Y eso sí bien me va, porque si no, me convertiré en tamal porque del cielo me caerán las hojas. Y empezamos a ver las cosas de manera trágica. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema no está en si tienes fe o no. Yo sé que tienes fe, por eso estás aquí. Por eso escuchas a mí. Por eso escuchas lo que tienes que, lo que la razón te dice. Escuchas lo que la razón te plantea. Escuchas lo que Dios te habla y te menciona. Mira cómo está tu situación. Mira cómo está tu condición. Mira cómo está tu salario. Mira cómo está tu familia. Mira cómo te tratan tus hijos. Mira cómo te trata el pastor. Y empiezas a ver todo eso y dices, no, definitivamente esto no es para mí. Lo de la fe no es para mí. Incluso empezamos a buscar soluciones en nuestros términos. Por eso nos fascina cuando escuchamos a alguien que nos dice, este negocio te va a sacar de pobre, acércate. Ven, aquí está el éxito de tu economía. Y escuchamos 10 secretos para encontrar marido. Las 5 claves para alcanzar el éxito. Y escuchamos eso porque nuestra razón nos dice, pues ya esperaste suficiente y no pasa nada. ¿Sí está conmigo? Y entonces podríamos perder la confianza en el Señor. En el momento en que dejamos de creer, hermanos, ya no tenemos esperanza. ¿Para qué esperar algo que no va a suceder? ¿Para qué esperar que nuestra situación va a mejorar? Jesús le dice a este hombre, si no ve los milagros no vas a creer. Mira, hablando de milagros. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, dice del versículo 1 al versículo 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué curioso que el Señor Jesús hace señales, milagros y prodigios en esta tierra, en la tierra de Galilea, y los que son cercanos a él no creen. ¿Saben? Uno de los conflictos que hace que nuestra fe luche con la razón son las voces de los que están cercanos a nosotros. Las voces que nos dicen, no vas a salir de esto. Amigos, familiares, conocidos, jefes del trabajo, maestros de la escuela, la gente que nos dice, no, esto no va a cambiar. Vean en internet, bueno, no lo vean, pero le doy el dato. En internet existe cantidad de videos que dicen que todo va para mal, que todo está mal. Un montón de TikTok, un montón de YouTubers, un montón de influencers que dicen, no, esto no va a mejorar, no, esto está peor, no, esto está terrible. Por eso de repente, cuando te salta un video de esos que dicen, todavía tengo esperanza en la humanidad, cuando un hombre sale y ayuda a otro, cuando personas ayudan a los animalitos, y tú dices, y se te conmueve el corazón, dices, todavía hay gente buena. Sí, pero no es que sea más la gente mala, eso es mentira, no es cierto.
No es más la gente mala, es más la gente buena. Es más la gente que ayuda al prójimo. Es más la gente que deja pasar a alguien en el cruce de una calle. Son más las personas que ayudan al que tiene necesidad. Son más las personas buenas. Pero la propaganda desesperanzadora que hoy hay en el mundo y que nos llega a nuestra razón, porque no puedo negar, yo no puedo decir que no hay maldad, hay maldad. No puedo decir, no, México es un país maravilloso, no hay delincuencia. No hay delincuencia. Hay guerra, hay masacres, hay asesinatos, hay narcotráfico, hay secuestros. Por supuesto que existe todo eso. A veces no me bloquean el video por decir estas palabras. Pero por supuesto que lo hay. Existe todo eso. Pero no existe más maldad que bondad. Eso no es cierto. ¿Es cierto que hay delincuentes? Claro que hay delincuentes. Claro que hay violencia. Pero también está la mamá que ve por el bien de su hijo. Hay papás que llevan a sus hijos a la escuela para que aprendan, para que no caigan que tienen cuidado de ellos, para que no caigan en la delincuencia. Hay esposas que ayudan a sus esposos yendo a trabajar. Y se ayudan mutuamente con las responsabilidades de la casa. Hay hijos que todavía le hablan de usted a sus papás, el ejemplo que ponía al principio. Que todavía tratan con respeto a sus padres. Por supuesto que hay cosas buenas. Todavía. El problema es que nuestra razón nos dice, no, hay mucha maldad. Y perdemos la esperanza. Nos pasan cosas terribles y creemos que el mundo es terrible. Ayer veníamos de Morelos, mi hijo y yo, y veníamos en carro, sobre todo el aguacerazo, los que estaban aquí lo vivieron, pero también allá nos tocó, bueno, se soltó un aguacerazo. Y mi hijo me dijo algo que yo solamente atiné a decirle, sí, tienes razón. Mi hijo me dice, hemos cambiado mucho el clima del mundo. El ser humano ha alterado mucho el clima del mundo. Yo dije, sí, tiene razón mi hijo. Es cierto. Pero también es cierto que hay gente que estamos procurando no tirar basura en la calle. Hay gente que estamos procurando ahorrar lo más posible de agua cuando se baña. Que ahorramos lo más posible o usamos productos que no contaminen. Mi esposa todavía, yo me acuerdo cuando estábamos casados, recién casados, mi esposa era de las que compraban el spray para el cabello, fijador de cabello, en spray, en aerosol. Y mi esposa compraba. Y se acababa de volada. Casi cada quincena a comprar un spray. No, cada mes, creo que estoy exagerando. Hasta que un día dijo, oye, esto contamina muchísimo. Digo, sí. Y dejó de usarlo. Dejó de usarlo. Hoy todavía existe esos fijadores de cabello. Pero ella dejó de usarlo. O sea, hay gente todavía que dice, no, si esto daña, no lo voy a usar. Si esto perjudica, no lo voy a hacer. Si esto perjudica a otro, no voy a actuar de esa manera. Hay gente que está haciendo lo bueno. Entonces, ¿por qué perder la esperanza de que las cosas van a mejorar? ¿Por qué pintar una situación catastrófica? Hermano, yo quiero decirle algo. Aquellos que te siembran temor y aquellos que te siembran miedo, solamente hay dos razones por las que lo pueden hacer. La primera es porque son ignorantes. Porque no conocen todas las cosas, tienen una idea de algo y creen que su idea es verdad. Eso es ignorancia. Ya lo decía el sabio filósofo, yo solo sé que no sé nada. Y eso mostraba sabiduría. Era un hombre sabio y él dijo, cuando le dijeron, oye, ¿por qué eres tan sabio? Y dijo, yo solo sé que no sé nada. Es decir, aquel que parece que lo sabe todo a través de una sola idea, o de un solo concepto, o de una sola percepción de la vida, y cree que lo sabe todo, es un ignorante. ¿Sí está conmigo? Y la otra razón por la que transmiten este terror y este miedo es porque esas personas o esas organizaciones o esas agrupaciones les interesa tener que asustar y sin esperanza. Porque una persona sin esperanza puede ser manipulada con facilidad. Y lo que el diablo quiere es que tú seas una persona sin esperanza, que vivas asustado todo el tiempo. Que creas que tu situación no va a mejorar.
¿Sí está conmigo? Entonces no vivas sin esperanza. La razón te va a decir, esto está mal. Sí, investiga. ¿Qué tan mal está? Cuando veas un video, balacera en las calles, investiga, ¿cuáles calles? ¿De cuándo es ese video? ¿La balacera entre quiénes eran? Las personas que murieron, ¿por qué murieron? Iban pasando por ahí, eran parte del pleito. Si está conmigo, no aplaudas lo malo. Si ves que alguien está haciendo lo malo y tienes oportunidad de comentarle que no lo haga, coméntaselo. No lo aplaudas. ¿Se acuerdan que antes la gente se caía y nos reíamos? Yo me acuerdo que había una época, mi mamá me corrigió de esa manera, que alguien se caía y yo me reía. Entonces mi mamá llegaba y decía, no te rías, ve y ayúdale. ¿Sabe ahora de qué está lleno los videos? De burlarnos de las caídas de otros. Y nos parece divertido. Y entonces ahora es más común que vas por la calle y alguien se cae y te rías primero, antes de ir a ayudarle. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué actuamos de esa manera? Porque estamos siendo condicionados en nuestro pensamiento a través de la razón para pensar de esa manera. ¿Sí me siguen? Los hermanos de Jesús le dicen, vete a otro lugar para que crean en ti, porque ni aún ellos creían. Así es que te vas a encontrar con voces alrededor de ti que te digan, no, tú no vas a cambiar, no, tú no vas a mejorar, no, tu situación no va a restituirse, no vas a encontrar un buen trabajo, no vas a tener un buen ingreso, no vas a tener, el país no va a mejorar. Esos pensamientos están ahí constantemente. La gente te está diciendo que esto está mal y que se va a poner peor. Yo se los dije hace unos años, hermano, la situación es grave. Y a menos que haya un cambio radical en México, la situación va a empeorar. Hoy sé que no ha mejorado al 100, pero está mejorando. Todavía no cubrimos todas las necesidades en México, pero está mejorando. Saber que ustedes, al menos de aquí, hay quienes reciben ayuda, a mí me alegra, porque yo no se las puedo dar. Si yo pudiera, se las daría, pero yo no puedo darles la ayuda a ustedes. Pero hay quien se las da. Digo, qué bueno, que mejore. ¿Cuándo fue lo de mujeres? El jueves. El jueves, y fui a comprar agua. La hermana Vero nos regaló agua y tenía que reponérsela. Entonces fui a llenar el garrafón. Y aquí en una purificadora, aquí a la vuelta, fui a llenar el garrafón y estaba una muchacha ahí atendiendo. Y ya, de lo que despachaba los garrafones y atendía el mío, empecé a platicarle. Ay, ¿cómo te va aquí? Bien. ¿Estudias también? Dice, no, ahorita no puedo estudiar porque tengo la beca de Jóvenes Construyendo Futuro. Ah, digo, qué bueno. Dice, re bueno. Porque no encontraba trabajo. Yo no terminé la preparatoria. Y como no terminé la preparatoria, es difícil para mí encontrar trabajo. Al menos un trabajo que me permitiera seguir estudiando. Entonces ahora, en lugar de no hacer nada durante todo un año, me metí al programa de Construyendo Futuro y me están dando mi beca, recibo tanto de dinero y yo puedo trabajar y ayudar a mis papás, cubrir unos gastos y ahorrar para poder estudiar la prepa el año que viene. Porque una vez que termine ya no puedo volver a tomar esta beca. Una vez que termine el año, tengo que entrar a estudiar y no quiero dejar pasar la oportunidad. Le digo, ¿y por qué no haces la universidad, la preparatoria abierta? Dice, porque no puedo registrarme en ninguna escuela. Mientras tenga esta beca, no puedo estudiar. Entonces, una vez que termine mi año de preparación, puedo volver a estudiar. Digo, excelente. Entonces, échale ganas, ahora no te gastes el dinero. No, estoy ahorrando para poder salir adelante. Digo, eso no se oía antes. Yo no lo oía tan común. Entonces sí tengo una esperanza. Por supuesto, no ha resuelto todo. Pero tengo una esperanza de que las cosas van a mejorar para las siguientes generaciones.
Con mis hijos, con los tres, intentamos durante años que les dieran una beca. Durante años que tratamos las del gobierno, tratamos las de instituciones, tratamos las de los bancos y no logramos que a mis hijos les dieran beca y tenían buenas calificaciones. Ahora mi hijo está en la universidad y tiene una beca. Los otros dos no les tocó esa beca, pero al tercero sí. Entonces yo tengo la esperanza de que las cosas están mejorando. Ahora, quiero dejar claro, no estoy alabando al gobierno actual. Lo que estoy diciendo es que tengamos esperanza. Que las cosas van a mejorar. Que hagamos la parte que nos toca. Ustedes y yo como cristianos tenemos que dejar de ser la voz de los hermanos de Jesús. Vete a otro lado a hacer milagros porque aquí nada más, ¿quién te va a conocer aquí? Vete a otro lado a agarrar fama. Ábrete un canal de YouTube, ábrete una cuenta de TikTok para que te hagas fama ahí haciendo milagros. Y Jesús no les hizo caso. Él conocía sus tiempos, él conocía su momento, él sabía que la esperanza que iba a dejar. Imagínense cuando arrestan a Jesús. ¿A dónde quedó la esperanza de todos los discípulos? De que él era el libertador. Arrestan a Jesús. Y no solamente lo arrestan, lo crucifican, lo asesinan en la cruz. ¿Dónde estaba la esperanza de todos los discípulos? Escondida en el miedo. En el miedo estaban escondidos, hermano. Habían perdido la esperanza. Hasta que aparece Jesús. Jesús resucita el tercer día. Y ellos se enteran que ya no está en la tumba. Ahora hay una incertidumbre. ¿Será que se resucitó o se lo guardó su cuerpo? Es hasta que se les aparece ahí en el aposento alto, donde les dice: soy yo, no teman. Pero para que ellos pudieran recuperar la esperanza, tuvieron que mantener la fe. Y la fe no es solamente decir yo creo, la fe también es obedecer a Dios. Porque Jesús les dijo: vayan y esperen en Jerusalén a que yo regrese. Ellos estaban asustadísimos, metidos en una casa. Estaban escondidos. No estaban predicando. No estaban anunciando el evangelio. Se escondían de la gente cuando lo reconocía. Ah, ellos son discípulos de Jesús. No, nosotros no somos. Iban y se escondían. Allí estuvieron. ¿Qué estaban haciendo? ¿Llorando su situación? Ay, nos quedamos solos. Ya no está Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraban. ¿Qué hacían? Oraban. Entonces, algo que tenemos que hacer cuando la desesperanza aparece es orar. Si te molesta algo de lo que está pasando, ora. No te quejes, ora. Si te molesta algo que te aconteció, no llores, no te lamentes, no te quejes. Bueno, sí, llora y lamentate un poquito, pero luego fíjate las lágrimas, lávate los ojos y ponte a orar. ¿Te preocupa cómo están tus hijos? Ora. ¿Te preocupa lo que está pasando en el país? Ora. Mantén la fe, porque la fe hará que recuperes la esperanza. En lugar de quejarnos con el lamento de que, ay no, mi esposa no me quiere, ya me dejó, ya me abandonó. Ora. Y a menos que sea reconciliable, como decía Jesús, por la dureza del corazón, pues se tomará una decisión. Pero si no, hay esperanza. Yo sé que a mi esposa le costó muchos años de esperar. Pero lo que sé es que Dios está recompensando paso a paso la fe que ella puso en Él. ¿Sí está conmigo? Yo espero que a mis hijos les cueste menos tiempo lograr sus sueños de lo que me costó a mí. Eso sería una gran recompensa para mí. Si a mí me costó más de 50 años alcanzar mis sueños y mis metas, yo espero que ellos a sus 20, 20 y tantos estén logrando sus sueños y sus metas. ¿Sí está conmigo? Porque esa es mi esperanza. Ahora, ¿qué hago cuando algo no sale bien? Y perdón que ponga el ejemplo de mis hijos, no busco avergonzar a mis hijos, pero son mi laboratorio cercano. Cuando algo no sale bien con mis hijos, ¿qué es lo que espero? ¿O qué es lo que busco? ¿Me pongo a llorar? No, oro. Y espero. Y tengo esperanza. Y tengo fe en Dios. Si la situación que estás viviendo ahora no es la mejor para tu vida, no te quejes, ora.
Mantén tu fe en el Señor. ¿Sí está conmigo? Termino con esto, ya, estoy terminando. Evangelio de Juan. Ahí estamos en el Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 7. Ahorita le digo dónde, pero solamente se lo comento, no es el texto que quiero leer. Pero es ahí más adelante en el capítulo 7. La gente empezó a ver los milagros y dijeron, ¿no será este el Cristo? ¿No será este Jesús, no será Jesús el Cristo que estamos esperando? Y la gente empezó a poner en su cabeza la idea de que él podía ser el Cristo por los milagros que hacía. Ahora, la buena noticia es que tu fe se fortalece a través de tu oración. Cuando tú oras, tu fe se fortalece. Consejo de todo esto que les estoy diciendo es, no dejes de orar, hermano. No dejes de orar, hermana. Tu fe se va a fortalecer a través de tu oración. No te estoy diciendo que te pongas a orar por horas y horas y horas. No, ora todo. Si vas a tomar una decisión, Señor, ayúdame. Si ves que algo se está poniendo difícil, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Tú me vas a sostener en esto. Si tienes un problema con alguien cercano, en lugar de agarrarte y desgreñarte con él, pídele al Señor. Dame paz. Dame tranquilidad, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú estás conmigo. Cierra esta bocota que tengo para que no ande diciendo cosas. Tenemos que hacer lo que mejor está en nosotros hacer, que es orar. ¿Sí está conmigo? Ok. Y empezamos a orar, fortalecemos nuestra fe. Y cuando tú te das cuenta, las cosas que pasan a tu alrededor, te darás cuenta, vas a empezar a reconocer los milagros del Señor. Y cuando sucede algo, como lo que nos platicaba hace ratito, hermano, cuando sucede algo, dices, wow, el Señor nos libró. El Señor nos guardó. Sí, es cierto, había algo ahí terrible, había una situación difícil, pero el Señor nos guardó. Y eso es lo que te permite la fe. Reconocer, identificar los milagros que Dios está haciendo en tu vida. Porque tu razón te dice, ¿ya viste? Todo está carísimo. ¿No te dices la fe? Perdón, la razón. Porque llegas con 100 pesos y antes comprabas el doble de lo que compras ahora. Y tu razón dice, todo está carísimo. ¿Qué te está diciendo la fe? Cuando tu razón te dice que todo está caro, ¿qué te dice la fe? ¿Cómo habla tu corazón? Pero gracias a Dios pude comprar esto. Hoy tengo, gracias a Dios. La libré otra vez este día. Ya salimos. Pude pagar lo otro, pude salir de esta cuenta. El Señor proveyó. Y entonces dejas de quejarte de que todo está carísimo. Porque empiezas a ver la mano de Dios. ¿Sí está conmigo? Le tengo una noticia. Los precios no van a bajar. Ay, pastor, qué calamidad. Todo está carísimo. Si los precios no van a bajar y Dios está contigo, ¿qué entonces es lo que va a suceder? Tu ingreso va a subir. Yo no veo otra solución. Si la economía del mundo y los grandes economistas del mundo y los grandes pensadores económicos del mundo dicen que esto no van a bajar los precios, a lo mejor ahí se quedan, pero no van a bajar. Bueno, falta ver qué dice Dios, ¿no? Pero suponiendo que esto tiene razón, mi hijo me lo compartía ayer también, me decía, los precios de la carne no van a bajar, muy probablemente suban. Pues sí, ese es el pronóstico. Entonces, si ese es el pronóstico y los precios no van a bajar, algo tiene que suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que mi salario tiene que subir. Porque lo que gano no me va a alcanzar. Que mi ingreso, tengo que tener un ingreso que me alcance para lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo tiene que suceder? Yo soy un empleado de gobierno. Entonces, mi salario que yo recibo tiene que aumentar. Y para que el salario que el gobierno me paga aumente, ¿cómo le que tiene que ir al gobierno? Bien.
Entonces, en lugar de pensar egoístamente, ay, todo está carísimo, mendigo gobierno no baja los precios. Yo tengo que orar para que el gobierno le vaya bien. Yo tengo que orar que las cosas mejoren en mi país, que a los empresarios les vaya bien, para que aquellos empleos que generan los empresarios, a sus empleados les paguen bien. Que haya buen empleo, que haya buen salario, Hermano, la fe te hace ver las cosas de manera diferente. No te hace ver la calamidad, te hace ver la esperanza de que algo bueno está por suceder. Si está conmigo, si me sigue. Algo bueno está por suceder. Algo bueno está por suceder en tu vida. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20. Solamente vamos a leer 2 versículos para terminar. Capítulo 20, versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice el apóstol Juan: muchas obras Jesús hizo, pero no todas se escribieron. Pero las que sí se escribieron, ¿cuáles? Las que sí se escribieron están escritas por una razón. ¿Por qué razón? Para que tú y yo creamos en Jesús. Y no solamente creamos en Jesús, sino que también tengamos vida en Jesús. Amén. Hermano, nosotros no podemos andar como zombies. ¿Saben lo que es un zombie? Un zombie es un muerto vivo. Oye, raro, ¿no? ¿Cómo un muerto puede estar vivo? O estás muerto o estás vivo, no se pueden las dos cosas a la vez. Por eso se llama zombie. Y nosotros parecemos zombies. Andamos por la vida, pero sin esperanza. Andamos por la vida, pero sin fe. Andamos por la vida, ay, todo lo malo me pasa a mí. Las peores personas son las que me tocan. Los malos trabajos son para mí, me corren luego. Y todo lo malo nos pasa a nosotros. Eso es ser como un zombie. Porque a mí lo que me enseña la Biblia es que para los que creemos en Cristo, tenemos vida. No estamos muertos. Tenemos vida. Y entonces significa que a mí las cosas buenas son las que me tienen que pasar. A mí me tienen que pasar cosas buenas. Cuando yo salga de mi casa, cosas buenas me tienen que pasar. Cuando vaya al trabajo, cosas buenas me tienen que pasar. Cuando reciba mi paga, cosas buenas me tienen que pasar. Y no porque se las atribuye a la suerte. No es porque la suerte ay, qué bueno, qué suerte me tocó al 2x1. Qué suerte, hoy me dieron un raid. Qué suerte, hoy me aumentaron el salario. No, no es suerte, hermano. Nosotros tenemos vida. Y la vida es eso. La vida es que te vaya bien. Los hebreos cuando se despiden o se saludan dicen shalom, shalom. Que es paz, bienestar, prosperidad, salud. ¿Pero qué creen que también es vida? Dios te dé vida. Y Dios tiene que darte vida a ti. Más bien, Dios te ha dado vida a ti por medio de Jesucristo. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Pero por medio de Jesucristo hemos sido perdonados y ahora tenemos vida. Y vida en abundancia. ¿Sí está conmigo? Entonces, esa lucha que tienes en tu cabecita entre la razón y la fe, yo no digo que dejes de pensar. Ojo, no estoy diciendo que dejes de pensar. Ay, pastor, entonces ya no voy a pensar, solamente voy a creer. Necesitas pensar para creer. No puedes creer sin pensar. La fe no actúa de manera mágica en tu mente, en tu vida,
sin involucrar tu mente. Por eso dice Juan, en este pasaje que termino, por eso dice Juan, estas cosas fueron escritas. ¿Cómo fueron? Escritas. ¿Tú cómo lees? ¿Por medio de la fe o por medio de la razón? ¿Cómo lees? Un documento, lo que sea. Por medio de la razón. ¿Dónde aprendiste a leer? Por medio de la razón. Te enseñaron cuál era la A, cuál era la B, cuál era la C. ¿Y dónde se quedó eso? En tu razón, en tu entendimiento, en tu mente. Ahí está. ¿Cómo articulamos palabras? ¿Yo por qué puedo hablar y hablo tanto? Pues porque tengo mi razón trabajando. Buscando las ideas, los textos, el pensamiento, la reflexión, que para poder articular todo lo que les estoy diciendo. ¿De dónde viene eso? De la razón. ¿Sí está conmigo? En mi mente está trabajando. No es que yo llego aquí, me paro al frente, me conecto al púlpito y empiezo. No. Tengo que usar la razón. Tengo que hablar desde el entendimiento. ¿Sí está conmigo? Entonces dice Juan, las cosas fueron escritas para que ustedes, ¿qué? Crean. Entonces nuestra fe no es una fe sin razón. No es una fe irracional, no es que nos lavaron el cerebro, eso es mentira del diablo. Nosotros creemos con todo el entendimiento de nuestro ser y creemos en Jesús porque las cosas que fueron escritas acerca de Él, que son milagros, señales, prodigios y cosas extraordinarias, sobrenaturales, son verdad y las creemos. Y entonces nuestra fe se fortalece. Y entonces tenemos fe en Dios, tenemos fe en Jesús. Y como tenemos fe, tenemos esperanza. ¿Sí está conmigo? Entonces no deje de orar y no deje de leer la Biblia. Amén. Y no dejemos que la razón destruya nuestra fe. Que la razón es curioso, pero grandes filósofos ateos, incluso contra Dios, ¿sabe dónde fue su origen? Ellos eran cristianos. Y no me estoy inventando nada. Freud, Nietzsche, ¿quién más le gusta? Hegel. Eran cristianos. Sus padres eran cristianos. ¿Pero qué creen? Que le hicieron más caso a la razón. Y llegaron en el momento en que dijeron, no, la razón es la única evidencia de que Dios existe. O que no existe, claro. Y como Dios no existe, como no pudieron demostrar, más bien como los cristianos no han podido demostrar que Dios existe, entonces ellos dicen, ganamos, Dios no existe. Pero eso es mentira. La evidencia está en tu corazón. La evidencia está en tu vida, en tu entendimiento, por medio de la fe en Jesús. Amén. Dios existe. Y Dios está obrando en tu ser y quiere que tengas fe y quiere que tengas esperanza. Las cosas están por cambiar en tu vida, están por mejorar. Si ya mejoraron, van a mejorar más. Amén. Pero no dejes de orar. No dejes de orar. Me decía una hermana de otra iglesia, pastor, a mí me corrieron de mi trabajo por la edad y no me dieron ni jubilación ni pensión, porque nada más estaba contratado de palabra. Entonces mi salario era bueno, pero no tenía seguro social, no tenía ¿cómo se llama? Prestaciones, gracias. No tenía prestaciones, pero mi salario era bueno, no las necesitaba. Si me enfermaba y me iba a un buen médico. Si quería vacaciones, pues me iba un fin de semana, un día que no trabajara, en los puentes, que eran días no laborables, me iba y me daba unas buenas vacaciones. Pero me corrieron sin un peso. No tengo nada. Y me corrieron porque ya era vieja, porque ya tenía mucha edad. La verdad es que ya yo soy sola, mi esposo ya murió, mis hijos ya crecieron, tengo una casa donde vivir, y ya nada más necesitaba para comer. Iba a trabajar nada más para comer, para tener para comer, porque todo el dinero se lo daba a mis hijos. Dice, ¿pero qué cree? Que resulta que cuando me retiro, me dicen que me puedo inscribir a un beneficio del gobierno para tener una lana.
bueno, no dijo lana, pero para tener un dinero. Y eso es lo que me da de comer. Dice, yo no esperaba nada de este gobierno porque ni voté por ellos. Pero tengo ahora. ¿Saben? Aprendí una gran lección. La esperanza no tenemos que ponerla en la gente, ni en los gobiernos, ni en los políticos, ni en los partidos. La esperanza tenemos que ponerla en Dios. Él no me ha dejado y no me dejará. Disfrutó el último año de vida y falleció. ¿Sabe cómo falleció? Feliz. Uno puede decir, ay, pobrecita hermana, le fue mal en la vida. No, la manera es cómo ves las cosas. La diferencia es cómo ves las cosas. O lo ves con esperanza, o lo ves como una catástrofe en tu vida. Por eso dice la Escritura, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Amén. Vamos a terminar. Póngase de pie si puede hacerlo y vamos a orar. Yo confío en Dios que les dé mucha esperanza y que su fe se fortalezca y que puedan encontrar en su oración y en su lectura de la palabra las vitaminas que necesitan para fortalecer su fe y su esperanza. Y que la razón se alinee a la fe. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias porque hoy hemos aprendido y sé y creo con todo mi corazón que hay cosas buenas que están pasando en nuestra vida. Faltan muchas por corregirse, faltan muchas por cambiar y por mejorar, pero creo, Señor, que nuestra esperanza no ha muerto. Nuestra esperanza se fortalece ahora al saber y al escuchar que venir a ti, escucharte a ti, escuchar tu palabra, orar, buscarte en oración y acercarnos por medio de la fe en ti, Señor, sé que nuestra esperanza se va a fortalecer. Y como dice tu palabra, nuestra esperanza no avergüenza. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. En ti confiamos, esperamos lo mejor, porque lo mejor aún está por venir. Aún vamos a recibir mejores noticias. Aún vamos a recibir mejores condiciones de vida. Aún vamos a recibir, Señor, bendiciones sobrenaturales y extraordinarias. Pero los milagros no son solamente lo que nos hace creer. Es tu palabra, es la oración lo que nos va a permitir ver el milagro en nuestras vidas. Ese milagro que estamos esperando. A ti la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Me puedo ocupar su lugar. Ya terminamos. Solamente déjeme decirle algo. Pareciera que hoy el mensaje se fue un poquito más por lo político. Hablé de cosas del gobierno, hablé de la situación del país, hablé de cosas que están sucediendo hoy. Hermano, yo soy una persona política. Es decir, a mí me gusta la política. Y una de las cosas que me permite hablar de fe es saber cómo están las cosas en el país. Yo mido la vara de la situación para la iglesia a través de las cosas que pasan en el país. Ahora, mi esperanza y mi confianza no está ni en un partido, ni en un gobierno, ni en un grupo de políticos, ni en un grupo de personas. Mi esperanza está siempre en Dios. Pero necesito aclararlo porque de repente pareciera que tenemos una tendencia política o una idea política, o que le estamos haciendo proselitismo a la política o estamos defendiendo políticos. No, no. Yo no defiendo políticos. Aprendí hace muchos años a no defender políticos. Pero sí aprendí a ser honesto y genuino con las cosas que percibo del país. Por el hecho de que el gobierno o el partido que está gobernando ahora, poniendo que fuera así, si el partido que gobierna ahora no me gusta, no por eso le voy a tirar puro odio al gobierno. Si el partido del gobierno está haciendo cosas equivocadas, no por eso lo voy a defender a pesar de sus cosas equivocadas. Tenemos que ser íntegros, porque ahora no se trata de quién gobierna, ahora se trata del país y de nosotros que somos ese país. ¿Sí están conmigo? Entonces, si de pronto mi discurso o mi sermón o mi enseñanza o mi clase pareciera tener ciertos tintes políticos, no, hermano, no defiendo un partido, defiendo mi nación,
porque yo quiero que mis hijos tengan un buen futuro en esta nación. Que si ellos viajan al extranjero, no sé por qué están obligados por la situación del país a irse a otro país. Que sea porque los llamaron, les ofrecieron un buen trabajo, porque vieron su calidad de personas que son y de profesionistas que son, y les dijeron, vente para acá, te queremos aquí de este lado del planeta, porque haces un buen trabajo, sobre todo con una buena paga. Pero no que se fueron del país porque los hizo huir la situación del país. Entonces, ¿a mí me interesa que el país esté bien? Sí. ¿Tengo esperanza que las cosas en el país van a mejorar? Mucha esperanza. Y no porque quiero que gane un partido u otro, o pierda otro, sino porque mis hijos van a vivir en este planeta, van a vivir en este país. Quiero que ellos tengan un país donde puedan salir a pasear con sus hijos a las playas del país sin ningún miedo a que les pase algo. Que puedan salir a comprar un helado sin miedo a que les pase algo. Que puedan comprarse cosas buenas, de buena calidad, sin miedo a que los vean y los quieran robar. ¿Sí está conmigo? Entonces yo espero lo mejor para mi país. Yo tengo las esperanzas de que las cosas van a mejorar. No solamente para mí. A lo mejor a mí me toca disfrutar menos años, me refiero. Pero a mis hijos les va a tocar toda su vida, el resto de su vida. Porque yo no sé cuándo el Señor venga. Igual viene mañana. Y ya, ¿para qué nos preocupamos? ¿Ver si gana el PRI o gana el PAN? Pero si va a tardar todavía unos añitos en volver, si van a llevarse unos 10, 20, 30 años, 40 años, en 40 años ya tuvieron hijos y ya tengo nietos adolescentes. ¿Y cómo quiero que sea la vida de mis nietos, como la vida de ellos, en un país donde ellos van a habitar? Yo sé que hay muchos pastores y muchos predicadores que le tiran al gobierno actual. Porque son comunistas, porque son socialistas, porque son fascistas, dictadura. Y cada vez que yo veo a un pastor hablar de esa manera, me duele mucho en el corazón. Porque están perdiendo su esperanza. Ellos están perdiendo su esperanza. Ellos están creyendo que esto no puede mejorar. Que vamos de mal en peor. Que al rato vamos a hacer una dictadura. Que al rato vamos a hacer Venezuela del Norte. ¿Y la esperanza? ¿Acaso no somos nosotros los que enseñamos la palabra, los primeros en transmitir esperanza? ¿Acaso no son los cristianos los que deberían de decirle al mundo, las cosas pueden mejorar? La razón me dice que esto está de la patada. La situación está terrible. Pero hay cosas buenas que están pasando. Hay cosas buenas que están sucediendo. Amén. Entonces, ¿qué esperanza? Las cosas tienen que mejorar. Yo espero para mis hijos un país mejor. Y espero para mis nietos un país mucho mejor que el que le toque a mis hijos. Yo viví en un país terrible. Y durante muchos años, 24 años, siendo cristiano, tuve que orar por gobiernos que no me gustaban. Y que yo sabía lo que hacían. A un presidente le regalé una Biblia de mano en mano, con la esperanza de que la leyera y dejara de hacer las atrocidades que hacía. Pero yo creo que no la leyó. Hoy la cita ya, hoy cita la Biblia, espero que sea la que Dios le regale. Pero en su momento no la leyó. Fui a mítines a orar por presidentes. Había actividades gubernamentales y yo sabía que iban a venir aquí a Valle de Chalco, o a Meca, y yo iba antes del evento y me ponía a orar por el lugar, por la gente que iba a estar ahí. Señor, háblale a este país. Señor, ten misericordia de México. Pero hoy, que es un gobierno diferente, a muchas ideologías, a muchos sentimientos cristianos, hoy muchos cristianos, estamos mal. ¿Y la esperanza? ¿Y la esperanza dónde está? Nosotros somos los que no tenemos derecho, nosotros, ustedes y yo.
No tenemos derecho a perder la esperanza. Porque entonces le damos en la torre a las siguientes generaciones. ¿Qué esperanza van a tener nuestros hijos? ¿Qué esperanza van a tener los hijos de nuestros hijos? ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Ojalá Facebook no me cancele este video. Si no fueron a votar por el Poder Judicial, vayan a votar. Es día de elecciones en México, hay que ir a votar.